Muy buenas chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar sobre algo muy importante que es cómo promediar en futuros estándar. Me han preguntado en muchísimos videos si realmente se puede promediar en futuros estándar así como se promedia en futuros perpetuos, y la respuesta es que sí, simplemente con algunas diferencias que en este video les voy a mostrar a detalle el paso a paso de qué es lo que tienen que hacer para poder promediar de manera fácil en futuros estándar. Lo primero y más importante que tienen que saber es que futuros estándar no es lo mismo que futuros perpetuos. Existen varias diferencias entre sí que son muy importantes que ustedes sepan antes de operar. Igualmente en la descripción les dejo dos videos, uno explicando sobre qué son los futuros estándar y cómo funcionan, y otro sobre las diferencias que existen entre futuros estándar y futuros perpetuos para que tengan la información completa antes de operar. La idea de este video es que sea lo más corto posible, así que vamos a ir directamente a lo que es el panel de trading y les voy a mostrar cuáles son las cosas que tienen que hacer para poder promediar en futuros estándar. En este caso voy a usar una cuenta demo porque tengo que abrir varias operaciones y mostrarle con muchos ejemplos cómo se aplica el promedio de precio y qué es lo que pasa a la hora de promediar. Ya tengo abiertas varias operaciones, algunas están en pérdidas, otras en ganancias, justamente para que ustedes vean con ejemplos qué es lo que pasa cuando se aplica el promedio de precio en cada una de las operaciones. Si ustedes ya operan futuros perpetuos, seguramente se dieron cuenta que cada operación que ustedes ya tengan abierta, si ustedes abren una nueva en la misma criptomoneda y en la misma dirección, simplemente se unifica y se promedia automáticamente en función del capital agregado. Pero en futuros estándar no funciona de esa manera porque cada una de las operaciones se abre de manera separada. Esto quiere decir que a la hora de promediar, cada una de las operaciones va a tener que promediarse de manera independiente y no como sucede en futuros perpetuos. Por eso es muy importante que entiendan cómo promediar correctamente. Una de las cosas más importantes a la hora de promediar es entender que todos los promedios funcionan en relación del capital agregado. Es decir, mientras más capital se agrega a una operación, más porcentaje de promedio se podrá obtener a favor o en contra. Todo va a depender del capital agregado en la operación y esto funciona independientemente del tipo de futuros que ustedes quieran hacer, ya sea futuros estándar o futuros perpetuos. En ambos funciona de la misma manera. Para poder promediar en futuros estándar es necesario que ustedes modifiquen el margen de la operación. El margen es simplemente la cantidad de dinero que ustedes están utilizando en la operación en ese mismo momento. Cuando ustedes aumentan el margen, obviamente están reduciendo el nivel de liquidación o el nivel de riesgo de liquidación, y si ustedes disminuyen el margen estarían acercando su punto de liquidación, o sea, aumentando el riesgo de pérdida o de liquidación. Por eso es muy importante que aprendan a manejar los márgenes de manera correcta. Para poder promediar en futuros estándar, lo único que tienen que hacer es simplemente ir a alguna operación que ya tengan abierta y hacer clic sobre el lapicito que sería la opción de editar margen. Les va a aparecer un mensaje donde les va a explicar detalladamente qué es lo que sucede cuando ustedes aumentan el margen o cuando disminuyen el margen. Luego le dan al botón confirmar y les va a mostrar dos opciones. Una es para aumentar el margen y otra es para reducir el margen de la operación. Les voy a mostrar primero la opción de aumentar margen para que vean qué sucede cuando se modifica y cómo se debe hacer, que es lo más importante. En este caso, como se trata de aumentar el margen, significa que van a tener que agregar capital a la operación para que ésta se modifique su punto de liquidación en función del capital agregado. La gran pregunta es cuánto se debe agregar para que se pueda promediar correctamente. La respuesta es muy simple, siempre debe ser la misma cantidad del valor actual de la operación, para que el porcentaje de pérdida se reduzca al 50% aproximadamente. Es decir, si yo tengo una operación abierta con 100 USDT de margen y aproximadamente un 22% de pérdida, para que yo pueda reducir esa pérdida a la mitad, o sea, de 22 pase a 11%, tengo que agregar el mismo valor del margen actual de la operación. Es decir, tendría que agregar 100 USDT para poder promediar y que ese nivel baje al 11% de pérdida, que sería básicamente la mitad. Yo le voy a agregar para que ustedes vean cómo baja el porcentaje de pérdida. Y también, por supuesto, se modifica el punto de liquidación, o sea, mi punto de liquidación va a estar muchísimo mejor, no voy a tener tanto riesgo porque obviamente estoy agregando capital a la operación. De esta manera tan fácil y simple se promedia en futuros estándar, simplemente aumentando el margen. La segunda opción es reducir el margen. Esta opción solo se puede utilizar en todas las operaciones que hayan agregado algo de margen previamente. En este caso, como yo no agregué ninguna, obviamente no me deja
seleccionar la opción de poder quitar margen. Pero si elijo una operación que ya le agregué margen anteriormente, lo voy a poder modificar sin ningún tipo de problema. El poder disminuir el margen va a hacer que ustedes recuperen parte del capital invertido en la operación, pero siempre hay que tener en cuenta tres cosas que son muy importantes a la hora de quitar margen a una operación. Uno es que el margen agregado no se puede recuperar en su totalidad, es decir, si ustedes pusieron, por ejemplo, $100 extra en una operación, no van a poder recuperar los $100, sino que van a poder recuperar un valor aproximado. El resto va a quedar en la operación. Ejemplo, pusieron 100, quizás pueden recuperar 95, 98, pero nunca la cantidad exacta que pusieron. Lo segundo es que al quitar el margen se modifica también el punto de liquidación. Esto aumenta el riesgo nuevamente de la operación, por eso es muy importante que tengan en cuenta este punto. Y lo tercero es que la operación no se cierra, solamente se reduce y el saldo que ustedes recuperaron vuelve nuevamente a su cuenta de trading para que ustedes lo puedan usar de la manera que ustedes quieran. Tengan en cuenta también que todos los valores son aproximados, es decir, no son fijos. Yo puedo decir que le agregué un margen, por ejemplo, de $100 cuando en realidad no se agregó los 100, se agregó un poquito menos. Por eso es muy importante tener en cuenta este punto. Siempre van a ser los valores aproximados. Y otra cosa también es que todas las operaciones se pueden promediar, tanto las que están en pérdidas como las que están en ganancias también, sin importar el apalancamiento, la dirección del activo, o sea, ya sea que estén en long o short, ni tampoco importa la criptomoneda. Siempre se van a poder promediar tranquilamente en lo que es futuros estándar, simplemente modificando el margen. Eso es todo, espero que les haya servido la información. Abajo les dejo el link de BinX para los que no tengan cuenta y quieran obtener algún beneficio para nuevos usuarios. Si les gustó el video, dejen un like, no se olviden suscribirse al canal. Cualquier duda que tengan me lo dejan en los comentarios. Muchísimas gracias a todos, chicos, como siempre. Nos vemos en el próximo video.